Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 4MD Talks. El día de hoy estaremos en un nuevo capítulo de Interconsultando. El día de hoy estamos contigo gracias a Santés Crops, una marca ecuatoriana diseñada a tu medida. Hoy, en nuestro segmento de Interconsultando, estamos con el doctor César Delgado, quien es médico internista, neumólogo, subespecialista en enfermedades intersticiales, broncoscopía y un montón de cosas más. Es importante saber que este segmento de Interconsultando lo dividiremos en dos partes. Vamos a hablar un poco de temas un poco más personales, de educación médica, que creemos que es importante para ustedes, y después hablaremos de patologías respiratorias. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, doc, para conversar, cuéntenos un poquito, ¿por qué usted escogió ser médico? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta profesión? Hubo dos momentos interesantes en mi vida. Yo tuve la bendición de tener un papá médico y de verlo trabajar todos los días y de ver cómo él era muy respetado. Yo decía al principio, quiero ser como ese Superman que está ahí, que es respetado y que hace todo. Pero en segundo curso del colegio estábamos hablando de las profesiones y las cosas, y ahí recién te dan cuenta que cuando estábamos poniendo estas profesiones son de financiero, estas son profesiones de servicio, y ahí está medicina, como que tuve una realización, un cambio, y decía, no, ser médico es servir a alguien, y creo que es una de las cosas más lindas que podemos hacer, independientemente de si servimos con comida, de si servimos con salud, de si servimos con un apoyo, un acompañamiento, siempre es lo que más me motivó. Entonces, ser médico es poder ofrecer un servicio para ayudar a la gente a estar mejor de su salud, como lo veo yo así. Y cuéntanos un poco cómo fue la evolución de ser médico a decidir la especialidad, dónde hacerla. Bueno, siempre supe que quería ser clínico porque también me gustaba mucho ser detective médico. Y entonces quería hacer un diagnóstico y hacer las cosas. Entonces lo que tenía claro era que quería ser un médico que hace diagnóstico y que examine los pacientes. Entonces desde muy temprano no me gustaba mucho la idea del quirófano o de hacer cosas invasivas. Pero luego fue una decisión, muchas veces, ustedes seguro lo han visto, uno tiene altibajos en la carrera, uno cree que síndrome del impostor aflora, que uno no se para nada, y encontré mucho confort en la neumología mientras hacía mi carrera, y sobre todo porque me caía muy fácil, era algo a lo que había una afinidad que no la puedo explicar. Se le hacía fácil de aprender. Era como que le fluía el conocimiento. Se me hacía fácil. Entonces, llegado en el peor momento de decir, pucha, no sirvo mucho, mejor voy a irme por la fácil, era lo que me venía muy, muy cómodo. Y luego, años después, me encontraba con un dermatólogo, porque siempre la dermatología me parecía la cosa más difícil de la vida. Sí, yo te lo creo. Mis distintas lesiones de la piel para mí era la cosa más difícil, era imposible. Y él me decía, el dermatólogo amigo, ¿cómo puedes saber tanto de fisiología respiratoria y todo? O sea, para él la neumología era difícil y para mí la dermatología era difícil. Y es simplemente, creo que, un tema de afinidad, un tema de sentirse cómodo. Entonces, eso es lo que me llevó a ser neumólogo, y luego cada vez que veo un paciente como que me revalido en la decisión, porque ya desde el sesgo de que ya soy neumólogo, es lindo ayudar a respirar a la gente. A otras personas les puede resultar lindo quitar dolor, ayudarles a crecer a los pediatras, a unir. Es decir, cada uno busca un punto de realización, y para mí es eso. Y cada vez que un paciente como que revalida la decisión que ha tomado. Entonces eso hace que nuestra práctica sea muy, muy amena, muy feliz. Claro, y esa es la magia de la medicina, ¿no? Que tenemos varias especialidades y que cada una de ellas al fin y al cabo se complementa. Entonces son necesarios todos los especialistas. Doc, usted nos decía de las cosas que siempre preguntamos a nuestros invitados, precisamente porque tenemos muchos seguidores que están en su formación. ¿Cómo escogió dónde hacer su subespecialidad?
Bueno, siempre hay que pensar en la mejor formación posible desde mi punto de vista, porque al final del día nuestro servicio, nuestra razón de ser debe ser, sí, soy un convencido, con la máxima severidad en la formación, con tratarnos de exigir a nosotros mismos lo que más podamos. Entonces siempre es bueno buscar como el mejor centro, como la catedral del lugar. O sea que también hay que ver ese deseo de ir al mejor hospital del mundo, en el país número 1 de la salud, con escoger lo que sea viable, lo que sea práctico. Por ejemplo, cuando yo hice medicina interna, pues venía con lo ahorrado de la rural, es decir, números negativos. Luego, cuando termina la residencia de medicina interna, sigues en números negativos. Queda en 0. Entonces, hay que pensar también dónde se puede. Muchas veces tienes que trabajar además de hacer tu trabajo de subespecialista. Entonces, ahí se van formando opciones. Y voy a decir un nombre de un hospital que es muy conocido por todos, el Johns Hopkins de Estados Unidos, posiblemente uno de los mejores hospitales en Massachusetts, lleno de hospital. Me imagino que todos queremos ir allá, pero luego la vida nos lleva a escoger un lugar que queda práctico, que queda accesible, que tal vez puedas trabajar mientras estudias, y luego que ya terminas y conversas con gente del Massachusetts General Hospital y del Johns Hopkins, te das cuenta que sí, el lugar influye, pero también influye mucho el compromiso que le pusiste a cada paciente. Y si haces una formación con alto nivel de exigencia, en cualquier lugar donde estés, vas a tener una buena formación. Ese es el mensaje fundamental. Doc, a la final, ¿cuántos años estudió entre especialidad y sub? No he hecho, bueno, una vez hice la cuenta. Tengo más años de estudiar especialidades que de estudiar medicina. Porque uno hace a veces cosas a la vez. Entonces hice un curso de especialidad de enfermedad intersticial y mientras hacíamos una broncoscopía, qué sé yo. Si sumas cada uno por separado, son como 10 años de especialista y 7 años de carrera. ¿Y cómo es esto de manejar el voy estudiando pero también voy viviendo? Es complicado. Ahí tengo que citar al gran filósofo John Lennon, que la vida no es el destino, sino el camino que vas haciendo. Y para nosotros, yo pienso que la medicina es una de las profesiones más gratas, que más genera recompensas, no siempre económicas, casi nunca económicas, pero toma mucho tiempo darse cuenta de esa retribución, de ese regreso que tienes mientras vas caminando. Si uno se enfoca en que recién voy a vivir cuando sea subespecialista, pues nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo recién a los 40 años y eso tal vez no es la mejor forma. Tal vez darnos cuenta que mientras estamos en un proceso de transición, que puede ser una residencia, un curso fuera del país, viviendo tal vez con las justas en un departamento de 1 por 1. Eso ya es vida y eso hay que incorporarlo como algo muy valioso. Y también que tal vez es como que una inversión a futuro, pero también hay que saber ir como que equilibrando las cosas, ¿no? No todo siempre va a ser la medicina y también vamos a tener nuestra vida personal, pero si uno lo sabe equilibrar y llevar bien, creo que siempre va a funcionar. Sí, seguro, súper importante. Y por eso digo, o sea, no decir esto es transitorio y recién voy a empezar a vivir la vida cuando termine este proceso, sino incorporar, vivir la vida mientras estamos haciendo el proceso. Doc, usted nos comentaba que al inicio decidió irse por la medicina interna y por la neumología debido a que quería ser detective médico y estar un poquito alejado de quirófanos. Sin embargo, con el paso del tiempo usted hizo una subespecialidad en broncoscopía. Entonces, quisiera que nos cuente esto de cómo también la medicina interna puede
como vincularse al quirófano y a los procedimientos, porque a veces las personas piensan que si se van por una rama ya se excluye completamente el quirófano, y no es así. Hay muchas especialidades, pero todos debemos tener en común ser, creo yo, buenos médicos. Hasta los cirujanos. Para los cirujanos, mucho cariño ante el STNL. No, todos debemos ser primero buenos médicos, y esas son las ironías de la vida. Al principio, mientras uno inicia y se da cuenta que tiene que interactuar con gente y muchas veces hacer procedimientos invasivos, uno no quiere dañar y evita ir hacia algo que pueda ser invasivo. Y eso fue lo que sentí yo. Miren cómo la vida da tantas vueltas que al final del día estamos metidos en la vía respiratoria haciendo cosas invasivas, intentando ser lo más responsable posible, porque una complicación que le puede pasar a cualquiera puede generar invalidez y mortalidad. Pero a medida que vamos haciendo una formación seria y autorrigurosa y exigente, también podemos tener esa confianza de hacer las cosas. Todas las especialidades dan la posibilidad de poder hacer algún tipo de intervención en un paciente, a veces muy invasiva, como una cirugía de mucha complejidad, y a veces no tan invasiva, pero pienso yo que hablemos específicamente de la neumología. Es una opinión muy personal. El neumólogo recién formado no puede hacer broncoscopía si no tiene un curso especializado de broncoscopía. Un internista bien formado puede hacer algún procedimiento invasivo, alguna biopsia de piel o de mucosa bucal, que muchas veces es necesaria para el diagnóstico de varios temas, o punciones y demás. Pienso que es válido, pero con la formación, anticipando la curva de aprendizaje al curso. Entonces, yo pienso que todos debemos tener un poquito de todo, un poquito de clínicos detectives, hasta los cirujanos, un buen clínico, y nosotros en distintas medidas una posibilidad de hacer procedimientos, pero siempre con una formación con un público. Es que hay que tener cada vez miedo al todólogo, digo yo, a la todología. Yo tengo que saber mis limitaciones, hasta dónde puedo, hasta dónde voy. Y no tengo que tener vergüenza de incluso no interconsultar. Si no tengo la confianza, digo, hey, ¿será de interconsultar esto o voy por ahí? No, por ahí estás bien, hazle. Y si sale esto, me llamas. Si no, no pasa nada. Hay un tema de hiperespecialidad, pero a veces se va formando una idea equivocada, que el más especialista sabe más. No, el más especialista o el subespecialista o el hiperespecialista sabe más de un tema, pero para poder saber mucho de ese tema tiene que desprenderse de otros, incluso dentro de una especialidad como la neumología. Si yo me dedico exclusivamente a enfermedades intersticiales del pulmón, cada vez, mientras más me tengo que entrar tengo que desprenderme de, por ejemplo, la tuberculosis. Y si llega un paciente con tuberculosis, tengo que acompañarme de un neumólogo que haga tuberculosis. Porque más allá de que yo tengo un título que me da aval para tratar tuberculosis, por más allá de que yo soy especialista, tengo también que reconocer que lo que yo hago es mi día a día. Entonces, puedo ser especialista y puedo tener un pedazo de cartulina bien enmarcado que diga que soy neumólogo y que me da licencia para tratar todo, pero si en mi día a día no veo temas de mi propia especialidad, debo llamar al que ve ese tema para que apoye al paciente. Porque no tenemos que olvidarnos que nuestra razón de ser es el paciente y el apoyo del paciente. Por ejemplo, en los hospitales más grandes, cuando hablamos de neumología o de cirugía, tenemos un neumólogo que solo ve asma, y el que solo ve POC y tabaco, y que solo hace los procedimientos. Exacto. O el cirujano oncólogo, pero el oncólogo que solo opera cabeza y cuello, o solo pulmón, o solo mama. No sé si acá por la prevalencia a veces es un poco más complejo. En el Ecuador es complejo dentro de la neumología, pero cada vez más estamos caminando hacia eso. Quiero creer que he puesto un gran arena en eso.
y hoy en nuestro grupo de trabajo ya estamos 6 neumólogos haciendo cada uno distintas cosas, y eso es importante, porque la única forma de avanzar es en equipo. Luego, miren, les pongo ejemplo. Nosotros tuvimos una formación como médicos generales para atender partos, y tuvimos una rotación en el internado exclusiva para partos. Atendimos muchos partos y Recibimos niños, muchas veces con embarazos de alto riesgo, como nuestra formación de medicina general. Y yo, que tengo un título de hasta que dice doctor en medicina, no se me ocurriría ni en mis peores delirios atender un parto programado, aunque tengo el título que lo vale. totalmente. Es que yo creo que depende mucho de cuánto vas haciendo al día a día, porque exacto, si tú lo aprendiste, perfecto, pero si te quedaste con el aprendizaje y nunca lo replicaste, ni fuiste perfeccionando la técnica, ni aprendiendo más allá, yo creo que eso es lo que nos hace ser excelentes profesionalmente. Nos vamos a limitar en muchas cosas y podemos dar un mal servicio y una mala atención. Sí, que a la final es eso un poco, ¿no? O sea, el bienestar del paciente y quitar un poco el ego de yo lo sé todo, soy el supermédico, y preguntar. No Que sea lo mejor atendido que puede ser. Exacto. Así te cueste que tu paciente se vaya con alguien más. No importa. ¿Por qué? Porque se va él, pero vuelve el tío y el primo y la familia se siente cuidada. O regrese mismo paciente para ver lo que le viste inicialmente, ya con la contrarreferencia de lo que le mandaste el que me hace. Es lo que les digo, la especialidad, el título nos da ciertos ovales, sobre todo en medicina interna o en seguridad general, que podemos decir, ok, puedo operar todo o tratar todo o diagnosticar todo, pero como les digo, creo que es mejor autorreconocer que más nos hace el día a día, más allá de los títulos que tenemos, y que el más experto es el que reconoce sus límites y que puede con toda la tranquilidad del mundo pedir una referencia o una interconsulta. Doc, yo tengo una pregunta por ahí, porque si bien es cierto, en los hospitales privados hay mucha más facilidad para que uno pueda interconsultar a un especialista. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la atención primaria, tú recibes a un paciente, sabes que no lo puedes tratar, pero te ves con muchas limitaciones? ¿Por qué? Porque no hay cómo derivarlo o las especialidades están saturadas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí los médicos generales, por ejemplo? Todo lo que hemos hablado hasta ahora está muy bonito, porque están en el plano de lo ideal o de lo que uno cree que es ideal, pero luego en lo práctico obviamente puede ser distinto. Entonces les puedo decir que nuestro compromiso va más allá de lo que atendemos en el día a día, y que siempre estaremos gustosos de poder recibir una consulta, de poder ayudar con lo que hacemos a diario, y creo que esa puede ser la mejor manera. A veces, ¿por qué no? A veces tenemos que ser gestores de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué no? Si es difícil la interconsulta, ¿por qué no, por ejemplo, hacer una teleconsulta del médico al médico? No mandar a hacer una teleconsulta Al paciente. Pero, por ejemplo, yo creo que también es muy importante entre médicos tener como que muy claro la red de apoyo que deberíamos tener, y el trabajo en equipo es muy importante. ¿Qué opina usted del trabajo en equipo y de saber o de tener esa predisposición de ayudar a otro colega? Porque muchas veces los egos que se manejan a nivel de la carrera de medicina son difíciles de tratar. ¿Cómo usted tal vez ha hecho o ha logrado tener un gran equipo de trabajo? Es justamente aprenderlo a soltar, ¿no? Tener siempre un sorbo de autorrealidad. Esto nos pone, los propios pacientes nos ayudan mucho con tener los pies en la tierra. Saber que nosotros en nuestra carrera tan linda tenemos que vivir siempre con la cruz del error. Entonces, ¿qué haremos cargar esa cruz sola? Que cuando digo que vivimos con la cruz del error es que en cada acto médico que hacemos podemos equivocarnos, ya sea por incluso haciendo bien. Alguien que no sabía que era alérgico a la penicilina, le preguntamos que hicimos todo bien, le dimos penicilina y hizo una reacción alérgica.
Al final del día fue un error, nadie sabía que lo pasó. Tenemos que vivir con la cruz del error, con la cruz de la complicación, y queremos cargarla solo. Queremos cargarla, queremos que un grupo nos ayude a cargarla. Hay que uno ayudarle al vecino y que el vecino te ayude a ti. Es lo mejor. Y si nosotros lo vemos de esa manera, creo que, aunque también hasta yo tengo ego, podemos, por el paciente, por hacer una mejor práctica, buscar un buen trabajo en equipo. Es lindo, por ejemplo, entre especialistas, nos reunimos con entre el neumólogo, el especialista broncoscopista, el que más hace enfermedad intersticial, apoyarlos entre distintas cosas, y al final del día nos vamos contentos, no porque tuvo razón el uno o el otro o yo, sino porque se dio una solución para el caso. Porque a veces no todo está escrito. La guía es solo una guía, pero hay casos casos y casos. En el que te toca adaptar la guía al paciente, o tal vez leer un poco más allá, o a veces la experiencia puede ser la que te dé la respuesta. Casos que efectivamente no son tan únicos que hay que tomar decisiones basadas en cosas que no están escritas directamente para el caso, pero aplicarla para esto. Justo como experiencia, a mí en mi primera semana de rural, cuando uno recién está aprendiendo a recetar paracetamol, me llegó una paciente con neumonía complicada y yo no sabía qué hacer, así que cogí el teléfono y le llamé al doc. Dije, doc, ¿qué hago? Ayúdeme, a ver. Y me dijo, a ver, cuéntame todo el caso. Entonces yo le conté todo el caso y tal vez para él era algo muy, muy sencillo, pero para mí, estando recién iniciando la práctica médica, fue algo realmente complicado. Entonces el doc me guió y a la final la pudimos sacar a la paciente, que tenía múltiples comorbilidades. Pero aquí está la importancia también de uno reconocer o sea, mis limitaciones, poner en prioridad la salud del paciente y decir, necesito ayuda. Y tratar de buscar la ayuda, ¿no? Sí. Podemos nosotros en el camino tener una hiperespecialidad, como te decía hace un rato, renunciar a lo global, que es bastante, pero el que logra esa super especialidad, sí o sí tiene que buscar un equipo de trabajo, porque de lo contrario no va a poder hacer una buena medicina, porque para ser súper especialista necesitamos un equipo de trabajo que vea de manera integral al paciente. Y por otro lado, la persona, que también me parece muy válida y muy valiente, porque nos vamos en contra de a veces un status quo que nos ponemos en la cabeza. Soy médico y me quedo como médico y no hago más. Que me parece maravilloso esa forma de pensar. También tiene que reconocer que si ya me enfrento a un caso complejo, le tengo que derivar o tengo que pedir un apoyo. Entonces, ni en ninguno de los dos extremos, ni medicina general ni el hiperespecialista pueden ni deben trabajar solos. Así es. Doc, ¿cómo fue para usted regresar y precisamente empezar a formar ese equipo de trabajo? Fue complejo. Yo tuve la bendición de formarme en un hospital donde había un servicio muy estructurado, un subespecialista en cada área de neumología, un jefe que nos juntaba, y nuestras pases de visita era maravilloso eso. Entonces cuando uno regresa, y por poco entra al hospital, era ese, el Hospital Británico de Buenos Aires. Cuando uno regresa, muchas veces se ve solo. A veces en un hospital X o Y público, que no vamos a decir los nombres, igual uno cree que va a entrar a un servicio a juntar cabezas y no necesariamente es así, está solo haciendo lo suyo, cada uno haciendo su parte, pero sin generar un equipo. Y lo mismo en la atención privada, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, al principio, cuando estaba solo, tenía dos opciones: ir, leer, hacer las cosas sueltas, o llamar, como hizo Video, llamar a mis jefes a preguntando, y eso hacía. Luego en el camino apareció un colega, lo invité,
siempre las dudas más de la persona invitada, porque que va a quererme o quiere explotarme o qué sé yo, caminar juntos un tiempo, darnos cuenta que podemos trabajar en equipo y al final de la vida, porque tocó ir reclutando, a uno le ha tocado ser de alguna forma la cabeza. Entonces la clave para tener un buen equipo era, a ver, fulanito es un candidato. Yo le pregunto cuánto en medicina sabe, cuánto en neumología sabe, qué tan buena gente es, cuál es su predisposición para hacer labor social. Porque en realidad todos queremos buscar una afinidad de trabajo, una misma visa de trabajo. Entonces, si yo le digo a alguien, oye, vele a fulano que vino del Quicho recóndito y no tiene para la otra consulta, vele tú, no sé, y se da, tú ya sabes que estás por el buen camino. Nadie sabe todo, y con el paso del día a día, en nuestro día a día, seguimos aprendiendo y perfeccionando. Entonces, pero lo importante es juntar afinidades, juntar objetivos, y creo que esa es la base para tener un equipo que pueda avanzar en el team. Doc, y ahora, una vez que usted regresó, ya empezó con este equipo de trabajo, ¿cómo es el hecho de empezar a probar, a formar su propia empresa? Porque obviamente la medicina, como la medicina es vista por otras personas como un acto altruista y de servicio, etcétera, pero hay que también ver la realidad de que nosotros también necesitamos vivir de esto. Entonces, ¿cómo hizo usted para formar su propia empresa? Ya te voy a contestar, tenemos que vivir de esto y vivir bien. Exacto. Porque sí, podemos vivir en un convento o en un lugar, en un cuarto de 2x2, pero creo que cualquier persona tiene el derecho de tener una realización profesional, familiar. En el país donde estamos tenemos el derecho de inscribir a nuestros hijos en educación privada, en movilización, muchas veces la asistencia privada. Es decir, creo que todos los que trabajamos en el mundo tenemos la genuina aspiración de no solo sobrevivir, sino crear capacidad de ahorro, velar por tu familia. Entonces, con eso en mente, uno dice, bueno, sí, tenemos la visión clarísima y creo que se mantiene hasta ahora de ser un servicio, una acción médica, que para mí medicina es igual que humanidad, un servicio altruista y desinteresado. Pero donde estamos, en el Ecuador, la forma como podemos generar la acción es a través de una iniciativa privada, y esa iniciativa privada debe ser autosustentable. No solo autosustentable, sino que genere un rédito para las personas que trabajan con nosotros y para uno mismo. Entonces ahí viene un poco esto que puede sonar contradicción, pero que no lo es si uno tiene los nortes bien claros. Si es innegociable que el servicio va primero, si sabemos que podemos tener un retorno aceptable para nuestras aspiraciones personales muy genuinas, podemos hacer un balance y, como les digo, el servicio de medicina de alta calidad con mucha exigencia se mantiene. Se puede hacer una práctica con retorno y con capacidad de ahorro. Entonces, eso es así. Yo, para responder la pregunta de Israel, ¿cómo nació? Nosotros tenemos un centro médico, centro de especialidades respiratorias. Y sigue habiendo todavía muchas falencias sobre pruebas respiratorias para hacer una práctica médica estándar, de alta calidad, pero en el estándar, no con mucha minucia. Y esas falencias siguen habiendo todavía en el país. Entonces, no nos metimos con la idea de hacer un negocio. Y sigo creyendo que yo no estoy en un negocio. Nos metimos con la idea de implementar pruebas. Nos metimos con la idea de subir un estándar y hacerlo autosustentable, pensando en tener este centro para hacer la práctica médica
que aprendimos para hacer la práctica médica que los pacientes se merecen. Pero tenemos que hacerla autosustentable, porque si necesito crear un laboratorio de función pulmonar donde hacemos pruebas para evaluar la función pulmonar, los patrones respiratorios en el sueño y un sinnúmero de cosas, necesito tener un técnico que dé un sueldo, necesito tener equipos que se van dañando y que necesitan darle mantenimiento y todo eso se va haciendo. Pero les digo algo, si uno hace una práctica pensada en el servicio, pensada en el estándar, sin abusar de los costos, igual va, si uno se mantiene con esos nortes, sí puede ser rentable, sí puede ser sustentable. Ha sido un capítulo súper interesante. Le agradecemos, Doc, por estar acá y quería que les deje un mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y hoy por hoy, si queremos hacer medicina de calidad, como requisito indispensable debemos trabajar en equipo. Eso sí, hay que cumplir siempre dos condiciones importantes, aunque hayamos completado una formación de especialidad y demás. La primera es que todos, independientemente del lugar donde estamos, debemos reconocer nuestras limitaciones y apoyarnos de nuestros amigos y de nuestros colegas. Y lo segundo es que, aunque hayamos completado alguna formación, siempre hay mucho por aprender y la educación médica continua también es un medio fundamental de la buena práctica médica. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como 4mdtalks.es, donde subimos información médica de calidad. Si llegaste hasta esta parte del video, queremos comentarte que estamos haciendo un giveaway junto a Santé Scrubs, así que si te quieres ganar un scrub personalizado, comenta la frase 4mdtalks-equipo y tendrás más posibilidades de ganar. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.